un espacio dedicado al ídolo de México. Comenzamos. Pues muchas gracias por continuar aquí en El Andamio, y el día de hoy, bueno, pues hay que cacarearnos nosotros mismos, hay que celebrar justamente estos 100 años de la XCB, una emisora que surge, además, y eso es lo que a muchos les llama la atención, surge como una transmisión justamente de una campaña de unos cigarros, del Buen Tono. Y quiero agradecer a Yuridia Contreras Peniche que esté con nosotros aquí para hablarnos justamente de estos 100 años, de cómo los celebramos y de qué significa la XB. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yuri? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar en El Andamio y platicar contigo de este gran acontecimiento. La XB llega a 100 años, eso es importante, pero es importante también decir que es la primera emisora de radio en México que logra estar 100 años al aire de forma ininterrumpida. No es la primera señal de radio en México se emitió en el año 1921, pero sí es la primera que logra llegar a sus 100 años y además hacerlo de manera protagónica, porque la XCB es una emisora que siempre se ha mantenido como una emisora que destaca dentro del cuadrante mexicano. Entonces, bueno, estamos orgullosísimos, contentos como XCB, contentos como IMER y festejándolo. A ver, primero hablamos de este festejo que va a ser el 23 de septiembre, justamente con esta idea de celebrar a estos grandes cantantes que participaron y que siguen participando a través de este XCB. Platícanos un poco sobre este concierto. Mira, vamos a festejarlo el 23 de septiembre, sábado, en un concierto a las 2:30 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. Todos los boletos los estamos obsequiando a través de la propia emisora, con llamadas telefónicas del público, y es así como los estamos regalando. De una vez les doy los teléfonos, porque es la única vía, y hay que presentarse con boleto en mano, porque es la única manera de poder entrar. Nuestros teléfonos son el 55 56 88 32 54 y el 55 56 04 78 46. Van de nuevo: 55 56 88 32 54, 55 56 04 78 46. Así es como estamos obsequiando los boletos. El evento va a ser sábado 23 de septiembre, Palacio de Bellas Artes, 2:30 de la tarde, y va a tocar la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, que dirige el maestro Vladimir Sagaido, con un programa que cantará el tenor sinaloense José Manuel Chu, con canciones exclusivamente del repertorio de Pedro Infante. Esto es muy bonito, porque al decir repertorio de Pedro Infante, bueno, dice, son canciones de Pedro Infante. No, son canciones de grandes compositores que escribieron para Pedro Infante, que precisamente al volverse una figura tan destacada, primero de la radio y de la canción y después del cine de México, pues motivó a que muchos autores de los mejores de México escribieran canciones para él. Entonces, el repertorio de Pedro es un repertorio que tiene música romántica, que tiene canción melancólica, que tiene canción alegre, que tiene canción cómica, y que, bueno, ahí están plumas como la de Rubén Fuentes, Felipe Bermejo, Consuelo Velázquez, Pedro de Urdimalas, Esperón y Cortázar, bueno, esta mancuerna, digamos, de letrista y compositor, en fin, Gabriel Luna de la Fuente, hay valses, hay guarachas, hay ranchera, bolero, todo eso está presente en el repertorio y es lo que vamos a escuchar, e intercalado con este trabajo de la Orquesta Sinfónica, porque además son arreglos muy bellos. Vamos a tener la presencia de nuestras locutoras narrando brevemente momentos, anécdotas, situaciones especiales para XCB. Es un concierto que va a durar 1:30 más o menos, y bueno, creo que la vamos a pasar muy bien, además en un recinto que es emblemático y que es digno de un acontecimiento como este, ¿no? El Palacio de Bellas Artes. Oye, justo, a ver, ¿qué momentos podríamos recordar, y usted que nos esté escuchando, de la importancia de la radio, pero de la importancia de la XCB para para el auditorio, ¿no? O sea, quiero pensar, la radio finalmente ha sido un acompañante, ha estado con nosotros,
XCB nos recuerda al padre, al abuelo, ¿no? Que está ahí, nos recuerda parte de nuestra infancia también, pero también, no sé, que estoy pensando en el 85, por ejemplo, estoy pensando en los informativos, porque creo que la XCB además fue pionera en esto que ahora somos nosotros Imer Noticias, ¿no? Sí, así es. Fíjate que hay un momento importante en la historia de XCB ahora que hablas del tema informativo, que tiene que ver con el periodo de la Guerra Mundial. Uh-huh. Hay servicios informativos importantes en XCB en aquellos entonces. Hay también programas que a través de una oficina que fomentaba, digamos, los contenidos a favor de la causa de los aliados, XCB recibe este apoyo y algunos de sus programas se van a enriquecer. Por ejemplo, hay un espacio musical que XCB tenía en aquel entonces con Margarita Romero, Güelo Rivas y el jibarito Rafael Hernández, al que gracias a este apoyo se va a incorporar en algunos programas Mario Moreno Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una época en esos años, en esa década del 40 tan compleja para la humanidad. XCB va a ser nombrada Ciudadana del Aire por el secretario de Educación Pública, precisamente por la labor de servicio que realizó en ese tiempo. Y yo creo que un momento cercano que tenemos de manera muy marcada es precisamente la pandemia. XCB tiene una audiencia mayoritariamente de adultos y adultas mayores que tienen además confianza, cercanía, digamos un apego muy entrañable con la emisora. Nos nutren muchísimo. Uh-huh. Y yo creo que ellos también se sienten cercanos y acompañados. Y pienso que sí, la pandemia fue un momento en el que jugamos un papel importante para estas audiencias de adultos y adultas mayores que se informaron, que se orientaron, pero que también tuvieron momentos de tranquilidad, de diversión, de cercanía, muchísima comunicación con nuestros locutores en cabina. Muy buena parte del equipo del personal de XCB estuvo presente. Somos una emisora con personal joven. Curiosamente, hubo muchos de los locutores de mucha tradición en XCB se jubilaron por los años 2018, 2019. Entonces la pandemia nos toca con un personal bastante renovado, joven. Uh-huh. Ajá. Entonces realmente fuimos, creo que la emisora del IMER con más personal presente todos los días en la cabina, y esto creo que fue también muy, muy importante. Y bueno, en cuanto a su historia, yo creo que XCB está vinculadísima a la historia de la radio y tiene momentos que son muy importantes desde su salida al aire, desde el momento en que una empresa que se dedica a otra cosa, que es a la producción de cigarrillos, y que tiene cigarros y cigarrillos, porque eran los puros y también los diferentes marcas, ¿no? Era una empresa muy, muy particular, muy interesante, la fábrica de cigarros del Buen Tono. Piensa que esta emisora puede serle útil para apoyar sus campañas publicitarias, y entonces adquiere un transmisor de 500 watts en Estados Unidos, se trae a México. Esto, bueno, fue una inversión fuerte y además era una potencia que en ese momento era insólita. En México no se había transmitido. Salieron 2 emisoras simultáneamente casi con un transmisor de esa potencia. Ambos se compraron juntos. Una que se llamó La Casa de la Radio, que era propiedad de Raúl Azcárraga, y esta emisora del Buen Tono. Entonces, pues esto habla de un momento de experimentación en el que la radio pues apostaba por ser un medio que había llegado para quedarse y que tenía una función que cumplir dentro del entretenimiento, la cultura, el deporte, las diferentes expectativas de las familias mexicanas. Y bueno, creo que ahí la emisora del Buen Tono juega una carta importante, porque además si tú te fijas entre la inauguración de XCB en el mes de septiembre de 1923. 14 de septiembre. El 14 de septiembre sale al aire con una transmisión de prueba. Okay. Se inaugura oficialmente el 15 de septiembre. Y desde que está en el IMER, se festeja el 23 de septiembre. Porque cumplir años el 15 de septiembre es muy difícil. No te sale bonita la fiesta. Entonces, claro, así es la cuestión. Pero te digo, entre ese mes de septiembre del 23 y el mes de septiembre del 30, que es cuando nace la XCW, hay un periodo de 7 años en el que la XCB es, digamos, la que propone formas, propone formatos, propone contenidos, propone formas de hacer la radio
que le van a dar pues un lugar pionero dentro de la radio mexicana. Oye, a ver, de este transmisor, me llama la atención porque además justo es a nivel internacional la transmisión de XCB, ¿no? O sea, son de las pocas que tienen esta cantidad que abarque pues tanto espacio a nivel internacional. Mira, XCB tiene, este transmisor de 500, no recuerdo en este momento la fecha, cómo va creciendo la potencia, pero para los años 40 XCB ya tiene autorizada la potencia de 100,000 watts. 100,000 watts. Que se compra además y se anuncia con bombo y platillo el inicio de las transmisiones de XCB con esta potencia de 100,000 watts. Tiene canal libre internacional, que esto es muy importante, es decir, ninguna otra emisora puede utilizar el 1220 de amplitud modulada. Entonces, esto le permite tener alcance importante. Y durante un periodo largo, que tampoco tengo en este momento el dato precisamente de cuánto duró, tuvo también emisora de onda corta. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ese momento en el que comienza la transmisión de 100,000 watts coincide también con la guerra, pues son los años 40, y las refacciones no llegaban. Entonces, para XCB este transmisor de 100,000 watts fue, digamos, un gran beneficio, pero también una enorme carga, porque en un momento dado se vio obligado a ejercer una potencia que no tenía la forma de recibir las refacciones. Fue todo un reto para la emisora esa década, porque finalmente recibió apoyo de la Oficina de los Aliados, pero un tiempo tuvo que rentar a la XCW parte del equipo. En fin, son una serie de aventuras en la historia de la radiodifusión que tienen que ver con todo eso que hace que las emisoras estén al aire, ¿no? La parte técnica, la parte de los contenidos, la parte de las voces, de los ingenieros, de los músicos. En XCB tiene presencia importantísima la música y los elencos que actuaron en vivo durante mucho tiempo. Y con todo eso se va construyendo una historia que llega a nosotros ahora formando parte de la radio pública y creo que muy fortalecidos también por la calidad maravillosa de audiencias que tiene nuestra emisora. Oye, a ver, han pasado grandes personajes por la XCB. Yo creo que además fue trampolín para muchos, ¿no? O sea, muchos llegaron a la radio y se fueron al cine, por ejemplo, ¿no? Es el caso de Pedro Infante. Pedro Infante debuta en XCB en finales de los años 30. Viene a hacer una prueba de manera muy modesta y finalmente se queda con un programa de 15 minutos con acompañamiento de piano, luego ya comienza con orquesta y poco a poco se va dando a conocer. Claro, cuando llega al cine pues ya se convierte en una figura impresionante, pero llama mucho la atención ver esas fotos de Pedro Infante en XCB en su época de muy joven. Era un muchacho de 21 años, 22, 21 creo que cuando llegó a XCB, delgado, de bigote, muy guapo, sin bigote, perdón, en ese momento, muy guapo, pero muy distinto a ese Pedro, pues ese Pedro ídolo de México, ¿no? Que ya más fornido, que es el que ¿no? tenemos como muy presente en nuestra memoria, ¿no? Pero él es uno de ellos, pero hay muchos otros personajes que se forman en la radio. Aquí también debutaron, si no me equivoco, las hermanas Landín, Adelina y María Luisa Landín, que ya después cada una haría carrera por cuenta propia. Estuvo presente el tenor Néstor Mestachaires, magnífico. Había un tanguista que fue muy, muy famoso en su tiempo, se ha olvidado un poco porque, se llamaba Carlos de Nava, que era muy conocido y muy valorado por el público de México porque dicen que su voz se parecía mucho a la de Carlos Gardel. Nosotros lo tenemos con frecuencia en programación porque tenemos un programa dedicado al tango. Uh-huh. El pianista Guillermo Álvarez, que luego se volvió célebre con su cómoda de alambres, uh-huh, fue por mucho tiempo pianista de la XCB. Sí, porque además era música en vivo, ¿no? Era música en vivo. El jibarito Rafael Hernández, que lo trajeron, digamos, músico internacional importantísimo, lo trajo XCB para que se hiciera cargo de la dirección artística del cancionero Picot. Entonces a mí me emociona mucho pensar, porque era esa época en que además la radio se hacía en vivo, con presencia de los músicos, del público, etcétera, ¿no? Pero además los compositores estrenaban sus canciones en la radio y era parte del encanto, ¿no? Este día va a estrenar fulano compositor, así lo hizo Lara, que era prolífico enormemente, lo hizo Cricri también, ¿no? En uh-huh, la W, pero el jibarito Rafael Hernández lo hizo en XCB. O sea, a mí me emociona mucho pensar que canciones como Campanitas de Cristal,
como Preciosa, como Perfume de Gardenias, pudieron haber sonado por primera vez en los micrófonos de XCB. Era programación en vivo, porque a veces la gente nos Además, dice... bueno, los comerciales, ¿no? Todo Las se hace en vivo. radionovelas. Ajá. A veces la gente nos pregunta, ¿y se tienen audios? No, porque eran programas que salían al aire en vivo. No era un poco esta parte efímera de la que se conservan pocas grabaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ese programa del Cancionero Picot, pues fue importantísimo, con Rafael Hernández, Margarita Romero y Güelo Rivas, el autor de este bolero maravilloso, que es Cenizas, ¿no? Y ya después de la época del Buen Tono, se estrena un programa, termina con el Buen Tono y se va a otros grupos radiofónicos, perteneció a Radio Fórmula, estuvo en el sistema Radiópolis, y por ahí nació un programa que es queridísimo y añorado por el público. Seguimos pensando en la forma de retomarlo, que fue Serenata XCB, que era un programa donde el locutor hablaba y se escuchaba un efecto de noche campirana con grillitos, y la gente escribía cartas y dedicaba las canciones. Y hasta la fecha seguimos recibiendo testimonios de matrimonios que se enamoraron con Serenata XCB, o que pudieron mantenerse cerca cuando alguno de ellos estuvo lejos, porque mandaba su carta y el locutor lo anunciaba al aire, y entonces se mandaban saludos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tenemos una pareja, él está en Chicago y ella en la Ciudad de México, y sábado a sábado se dedican uno a otro un danzón, pero ahora utilizan las redes sociales para... ¡Qué maravilla! Pero siempre se mandan saludos y se dedican un danzón el uno al otro, que bueno, escuchan con mucha emoción, a la espera de pronto poder volver a reunirse. Oye, Yuri, a ver, ver el pasado en la radio es maravilloso. Se ha dicho 20,000 veces que no se escucha, que se va a acabar. Al final hemos demostrado que no con es creces así, que no es ¿verdad? así, Sí. que la radio te acompaña, que muchísima gente está ahí. ¿Para dónde va la XCB? Porque justamente, bueno, seguimos escuchando esta música, pero ¿qué va a pasar con los que ya vamos a ser viejitos? ¿Se actualizará? ¿Seguiremos con el mismo perfil? Hace un rato tú lo mencionabas, XCB se hereda. Son muchos de nuestros oyentes, pero muchos que nos hacen llegar ese testimonio telefónicamente o en redes sociales. Yo escucho XCB porque mi papá lo escuchaba, porque mi mamá, porque mi tía, porque mi abuelita. Entonces se ha ido pasando de generación en generación. Te decía, nuestras audiencias son mayoritariamente adultos y adultas mayores, pero hemos bajado el límite bajo de edad. Ya tenemos audiencias de 50, 40. No, 40. 40 es un poco lo que está llegando. Y yo apuesto en la programación musical de XCB por la permanencia de muchos géneros. Yo creo que hay cosas que se quedan ya como clásicos, ¿no? XCB en su programación musical pretende hacer un retrato de lo mejor de la música popular del siglo XX. Y la música popular del siglo XX en México tiene ejes fundamentales que no se van a mover, porque aparte son géneros que permanecen, y uno de ellos es el bolero. El bolero, tanto por todo lo que existió y que sigue teniendo una calidad fabulosa y que nos sigue hablando a los sentimientos más profundos, ¿no? Para los amores más extraordinarios y para los amores más complejos, ahí está el bolero para ofrecernos palabras y sonidos para darle cauce a esas emociones, ¿no? Y se siguen versionando también. Entonces creo que también los músicos jóvenes encuentran en los viejos boleros formas de decir las cosas, y ahora se está componiendo nuevamente bolero. Hay un intento en este momento porque el bolero sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En fin, creo que ha hecho bien XCB en no quitar el dedo de ese renglón. Claro. Y ahí permanecerá. Lo mismo el danzón, lo mismo el tango, que tiene un espacio muy particular en el inicio del día. De 0 a 1 tenemos una hora de tango que tiene su público muy especial. Y vamos como incorporando nostalgias nuevas, ¿no? Tenemos una hora de años 70, que con la música romántica grupera, que ha permanecido y que tiene un público cada vez mayor. El rock de los 60, que también, bueno, en su momento fue innovación en XCB, ya se ha vuelto uno de los espacios clásicos. Y creo que vamos justamente eso, ¿no? Como incorporando las nostalgias de otras épocas. Nosotros tocamos hasta 80s, algo de 90s, ¿no? Versiones nuevas de toda esa música, pero por ejemplo ahora tenemos el horario dedicado a Juan Gabriel,
tenemos el horario dedicado a José José, que ha sido exitosísimo, porque José José tuvo un programa en XCB en los años 90. Entonces, cuando él falleció, nos pusimos a buscar en la Fonoteca Histórica, con el apoyo de la querida Pati Montaño. Y entonces ella me dijo, mira lo que me encontré, y me pasó una serie de audios, que eran todos los audios que él grababa para cuando salía de gira, que eran bastante a menudo. Entonces nosotros tenemos a José José saludando al público de XCB, pidiéndole que mande cartas, anunciando las canciones que en ese momento, en los 90, estaban sonando, haciendo comentarios. Entonces, ese stock, que es bastante amplio de intervenciones de José José, forma parte de la conducción. Entonces, la locutora y José José presentan todos los jueves. El programa duraba 1 hora y bueno, el éxito lo llevó a durar 2 horas. Wow. Entonces, que bueno, ya es una música más cercana en el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos Pedro Infante en movimiento. Mantenemos un programa que gusta mucho al público, Corte y Suena, con la música del cine mexicano, que es ahí un trinomio interesantísimo, ¿no? Discos, radio, cine, que se juntaron. Claro, que y fue que una bueno, misma empresa. Se elige un tema, Claudia Espinosa lo conduce, Carlos Oseguera en controles hace también un trabajo precioso con ese programa, y digamos, a partir de eso se hace la historia de un actor-actriz, director de cine, y se van poniendo al aire las canciones que sonaron en sus películas, ¿no? Entonces son programas que pues también que sirva, ¿no? Pero yo soy una absoluta convencida de que la radio tiene un papel, de que los radioescuchas de XCB saben para qué tienen a la radio y saben usarla. O sea, si hubiera que decir, ¿cómo se radioescucha? Los radioescuchas de XCB lo pueden decir. ¿Para qué sirve la radio? Ellos saben y de verdad lo piden, exigen, agradecen, están atentos, y creo que sí, nuestra emisora con nuestras audiencias sí está cumpliendo esa función y bueno, permanecerá. Ahí está, sigue permaneciendo 100 años de XCB que se celebran, escuchen bien, el 23 de septiembre. Ya tenemos los teléfonos para que ustedes puedan pues asistir a este concierto. Deben de hablar a la XCB, acercarse más a esta estación que muchos de ustedes seguro se van a identificar con ella. ¿Recordamos los teléfonos, Yuri? Con todo gusto, 55 56 88 32 54 y 55 56 04 78 46. ¿De nuevo? De nuevo, va. 55 56 88 32 54 y 55 56 04 78 46. Pues muchas gracias a Yuriria Contreras por estar con nosotros y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Vamos con más información. Gracias, Carlos.